también queremos invitarlos porque esta comuna, en Castro, siempre están sucediendo distintas iniciativas, ya sean particulares, las juntas de vecinos y desde las instituciones públicas también. Y es así como desde la salud municipal, de las redes de atención de salud de nuestra comuna, se están actualizando con diferentes datos, informaciones relacionadas con los pueblos originarios. Es muy importante tener esa información actualizada para poder tener distintos antecedentes, sobre todo en los temas de atención, tipos de enfermedades, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos va a explicar ahora la antropóloga del Departamento de Salud Municipal de la Corporación Municipal de Castro, Alejandra Leighton, en esta entrevista que dio entonces en nuestro programa Tu Salud Primero, realizado o conducido en esta oportunidad por la colega Carolina Ruiz. Así que los invitamos a ver parte de lo que fue esta entrevista y lo importante que es la actualización de datos que se están realizando en los CEFAM y los ECOF de nuestra comuna. Dentro de este 12,8% de personas que yo te digo a nivel nacional, que a veces es una cifra que como que sorprende un poco, dentro de ese 12,8% hay 4 regiones donde es mucho mayor el porcentaje que esa media nacional. Y una de esas 4 regiones es justamente la región de los lagos, donde un 28, y tanto por ciento de personas se reconoció como parte de un pueblo originario. La mayoría como parte del pueblo mapuche. Y en la comuna de Castro ese porcentaje en el censo del 2017 fue de un 29%. El 29% de las personas que viven en la comuna de Castro, urbanas y rurales, se reconocen como pertenecientes a un pueblo originario y la gran mayoría, casi el 100%, como parte del pueblo mapuche. Pero igual hay algunas personas que pertenecen a otros pueblos, aymaras o dieguitas o rapanui, que viven acá en la comuna. Entonces no son pocas personas y eso hace que en el fondo nosotros como salud también tengamos una mirada particular en relación a este grupo o a esta población de personas que se reconoce como parte de un pueblo originario. Varias líneas. Primero, bueno, comentar que hay como una definición de pueblo originario. Cuando nosotros hablamos de pueblo originario, claro, hay una cosa que es como un criterio más objetivo, es decir, ya son las personas que descienden de las poblaciones que estaban en el territorio que hoy ocupa Chile antes de la conquista. ¿Sí? Eso es como lo que uno podría decir que son los pueblos originarios. Pero también hay un criterio que es más subjetivo y que es como el que se está aplicando y que aplicamos no solo en salud, por ejemplo en el censo, a las personas que las fueron a encuestar por el censo, les preguntaron, ¿ustedes se sienten parte o perteneciente a un pueblo originario? Entonces, eso habla de que hay un criterio subjetivo. En el fondo, quien se reconozca como pueblo originario es la persona que se siente parte de esa identidad o que tiene una cercanía, no necesariamente que tenga los apellidos o que viva la cultura. Hay muchas personas, por ejemplo, que sus 2 primeros apellidos no son indígenas, pero su abuelo era, entonces tiene un tercer o un cuarto apellido que lo es. O hay personas, por ejemplo, que viven en el contexto de una comunidad indígena y se sienten parte porque practican muchas de sus costumbres o de su alimentación o hablan el idioma, por ejemplo. Hay personas que se han casado con alguien que es de pueblo originario y eso también les hace sentirse parte de un pueblo originario. Entonces, este es un tema que se ha ido reconociendo también en el tiempo, porque así como yo te contaba que el censo del 2017, un 12,8% de la población en Chile se reconoce como pueblo originario. En el censo anterior, que fue el 2012, era un 11%. No era tanta la diferencia, pero en el censo del 2002, o sea, 10 años antes, era solo un 4,6%. Entonces, claro, esto lo ve no solo el Ministerio de Salud, lo ve el Ministerio de Educación, el de Desarrollo Social. Tenemos una población indígena que tiene particularidades y que tiene también algunas diferencias con relación a la población no indígena. Entonces, puntualmente en el caso de salud, hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Entre estas cosas malas es que esta población indígena tiene muchos indicadores de salud que los ponen en desventaja en relación a la población no indígena. Entonces, las personas de pueblos originarios mueren por lo general más jóvenes que las personas que no son de pueblos originarios.
tienen indicadores de sobrepeso y obesidad y enfermedades crónicas más altos que las personas de pueblos no originarios. Muchas veces sus principales causas de muerte son cánceres, que igual tienen que ver mucho con condiciones de vida, o traumatismo, como esas muertes como más violentas, por ejemplo. Entonces, eso es un tema que desde salud se mira y que tiene mucho que ver con, como te decía yo, como con las condiciones de vida, con una serie de situaciones que han vivido los pueblos originarios. Igual sabemos que este país es un país que ha discriminado por muchos años a las personas de pueblos originarios. En algún minuto, en muchas partes, acá en Chiloé, por ejemplo, se les prohibió hablar el idioma, se les quitaron las tierras. El despojo de las tierras a los pueblos originarios viene desde tiempos de la conquista e incluso después, incluso ya cuando había un Estado chileno, se ha despojado de las tierras a los pueblos originarios. Tienen peores condiciones de acceso a salud, muchas veces están más lejos. Muchas veces se han visto obligados a migrar desde el campo, que es donde estaban sus tierras, sus animales, sus siembras, a la ciudad en condiciones que no son como las mejores, en condiciones muchas veces de pobreza. Entonces eso ha hecho, esas son las determinantes sociales de salud en el fondo, y eso hace que en general los pueblos originarios en muchos casos tengan peores indicadores de salud, entre otros. Entonces, como mirando eso y con un criterio como de equidad, lo que hace el Ministerio de Salud es implementar programas que traten como un poco como de emparejar la cancha. De ahí viene lo que es el programa especial de salud y pueblos indígenas, ¿verdad? Sí. Que este es como para disminuir las barreras en cuanto a la salud que se dan por temas culturales más que nada. Sí. Es eso. Bueno, el Ministerio tiene en realidad... el Ministerio tiene dos subsecretarías, una de salud pública y una de redes asistenciales, y en ambas hay un departamento o una oficina que ve el tema de salud y pueblos indígenas. Y el PESPI es una de las estrategias que tiene la subsecretaría, en este caso de redes asistenciales, así como tiene otras, y como el Ministerio tiene otras. Y el programa especial de salud y pueblos indígenas funciona más o menos desde el año 2000. Y lo que hace es eso, yo te comentaba recién como los problemas que tienen las comunidades indígenas, pero también hay como factores protectores que se llaman. Hay cosas que las comunidades tienen y que son súper valiosas y que la idea es ponerlas también ahí, como relevarlas o ponerlas en valor. Por ejemplo, los sistemas médicos tradicionales. Las comunidades indígenas manejan un conocimiento amplio sobre plantas medicinales, sobre ceremonias de sanación. Hay como todo un sistema médico donde hay, no sé, pues la Huentuchefe, en el caso de Mapuche, como de más al norte, hay machis, hay componedores de hueso, hay gente como que se va especializando, y eso, a pesar de que es un sistema que en algún minuto fue un poco desplazado, más que un poco, fue bien desplazado, las parteras y qué sé yo, ha ido como tomando nuevamente fuerza, y el Ministerio de Salud ha apoyado bastante eso. Entonces, el PESPI es un programa que un poco lo que busca es que se pongan nuevamente en valor estos sistemas médicos tradicionales, que las personas tengan un mejor acceso a atención de salud, más pertinente. Hay, por ejemplo, esto ya no es solo del PESPI, es una iniciativa ministerial que tiene que ver, por ejemplo, con el parto indígena. Hay muchos hospitales que han ido implementando espacios donde las mujeres de pueblos originarios pueden tener sus partos de la manera en que lo tenían los pueblos originarios, que es bastante más lógica y más pertinente que como se tienen o como se tuvieron hasta hace un tiempo los partos. El parto indígena siempre ha sido en cuclillas, por ejemplo, que es una posición mucho más lógica que tiene que ver con la ley de gravedad. En realidad es mucho más fácil dar a luz hacia abajo con una persona que está recibiendo a la guagua que en una cama horizontal, que en realidad es una posición que la acomoda a la matrona o al profesional de salud. Y así como eso, un montón de otras situaciones como, por ejemplo, fomentar, y eso sí lo hace el PESPI, como fomentar estos modelos de salud en que, por ejemplo, se le hace atención a las personas, no solo indígenas, sino que, por ejemplo, en el caso de la comuna de Castro, a usuarios de los centros de salud, de las postas, de los CECOF, de los CEFAM, con medicina tradicional o medicina mapuche huilliche. Pero esta sería como la forma en que se ve reflejada el trabajo que realizan con los pueblos originarios, también como mezclar o intercambiar conocimientos. Sí,
Eso es un poco también lo que se busca, como complementar conocimientos. No se trata de que sea todo medicina indígena o todo medicina biomédica, digamos. Porque hay muchas cosas que de repente el sistema médico oficial o biomédico no puede resolver y sí lo puede resolver el sistema originario y otras cosas al revés. Y otras en que se complementan. Por ejemplo, en el tema de enfermedades crónicas, claro, las personas van al CEFAM o al SECOF, tienen sus tratamientos que les indica el médico, pero pueden complementar, por ejemplo, con hierbas medicinales o, por ejemplo, en temas de salud mental. Hay muchas personas que, claro, pueden estar yendo al psicólogo, incluso al psiquiatra, pero complementan con medicina huilliche, porque ahí, o mapuche huilliche, porque en el fondo ahí, no sé, se ven otras dimensiones. Las personas conversan, están en un espacio, no sé, hay un fogón, hay hierbas que ayudan como a calmar a las personas. Entonces se van complementando. Así como hay, por ejemplo, algunos también dolencias o problemas de salud que solo identifican los sistemas médicos originarios, como los sustos, por ejemplo, no sé, los males, y ahí hay toda una serie como de tratamientos y de ceremonias que son propias de ese sistema y que los va a resolver solo ese sistema médico. Ahí también debe haber un trabajo de ir capacitando también a los funcionarios de Sí, salud. Eso igual es bastante importante para demostrar que hay un interés por conocer las inquietudes y las necesidades que ellos presentan. sí. Sí, eso es una de las líneas de trabajo también del Ministerio y del Programa Pueblos Indígenas. En el fondo, que las personas de pueblos originarios, que los equipos de salud conozcan un poco esto, que tengan esa aproximación distinta, que entiendan por qué las personas de pueblos originarios de repente tienen otro perfil de enfermedades distintas, cómo abordarlo, que conozcan como todo este sistema médico que yo te comentaba, que sepan, no sé, muchas veces la gente no va no sé, pues, al profesional de salud y le dice, sí, yo estoy tomando hierbas o fui donde, no sé, pues la machi, qué sé yo, porque no se atreven, porque en algún minuto los censuraron. Eh, pero eso se ha ido abriendo y se ha ido abriendo gracias como a la capacitación, a la información, a que hay un trabajo también con las comunidades. Eh, Acá en Castro, por ejemplo, a través del PESPI se ha trabajado, los establecimientos de salud trabajan, y esa es un poco la idea también del programa, trabajan con comunidades indígenas. La idea es que haya una coordinación, no que las comunidades trabajen por allá y los establecimientos por acá, sino que se complementen. Entonces, por ejemplo, hay organizaciones como Antonio Huenteo que recibe a usuarios de de todos los establecimientos de salud de la comuna que sean derivados desde los CEFAM y les hacen atención con medicina indígena. O, por ejemplo, en el SECOF de Gamboa trabajan mucho con la comunidad indígena que está en ese sector, que es la del Fundo Alto Gamboa. Y con ellas, por ejemplo, tienen un invernadero que está en el SECOF que lo están manejando, hacen talleres en conjunto que tengan que ver con plantas medicinales o les ayudan a difundir sus actividades. La misma comunidad ha capacitado también, le ha dado a conocer en el fondo a los funcionarios de salud del SECOF cuál es su cosmovisión, cómo ven ellos el tema de la salud, la enfermedad, cuáles son ellos los problemas que ellas y ellos creen que tienen en salud o que identifican. Entonces, ahí hay una cosa interesante. A propósito de lo que conversábamos al principio, de los Huetripantu, de las celebraciones, el próximo lunes a las 3 de la tarde, aprovecho de pasar el dato, el CEFAM Quillahue va a hacer una celebración de Huetripantu. Y esa celebración la va a dirigir una mujer huilliche de la asociación Mapudomo. Entonces, como que igual los centros de salud se van encontrando y van generando ahí espacios de encuentro, que es un poco lo que esperamos también, porque eso también finalmente contribuye a la salud de las comunidades, porque refuerza su identidad y porque permite además que como funcionarios conozcamos más sobre esto y podamos tener una relación más adecuada y más pertinente con las personas de pueblos indígenas originarios. Lo importante igual es que esto no se queda solamente en centros de salud, sino que como por ejemplo la actividad que va a haber el lunes también está abierta para todo público, todo aquel que quiera participar y quizás aprender de cómo funciona todo, ¿no? Sí, sí, además que es bonito porque en el fondo hay como todo un tema más espiritual ahí. O sea, yo creo que igual es súper interesante que se celebre dentro de un centro de salud, porque eso quiere decir que el centro de salud está validando esa otra forma, ¿sí? Esa otra forma de celebrar esta fecha que es importante para un grupo importante y numeroso también de la población. Pero además hay un tema ahí de espiritualidad que se pone en juego, digamos.
Y cuando alguien va y participa, sea o no de pueblo originario, en este tipo de celebraciones, siempre se lleva algo, digamos. Siempre, no sé, es como una celebración que en el fondo no solo uno como que está feliz y celebra, sino que además puedes percibir que hay otras formas de entender y de vincularse en este caso con la naturaleza y todos sus significados que tiene esa celebración y el por qué se hace. Entonces, es súper interesante, es súper bueno que se abra a la comunidad. Y eso es interesante porque además, por ejemplo, este mismo programa de pueblos indígenas y estas atenciones que yo te menciono no son solo para pueblos indígenas, son para indígenas y no indígenas, lo mismo que la celebración, etcétera. En el fondo son actividades que igual son abiertas. Claro, es importante entonces generar estas instancias donde todos puedan participar y aprender del otro. Pero Sí. también tengo entendido que están trabajando en lo que es la variable indígena. No sé si me puede contar un poco sobre en qué consiste esto. Sí, la variable indígena, el registro de la variable indígena, así como yo te digo que el Ministerio tiene como esta mirada sobre abordar las situaciones de salud de los pueblos indígenas, para tratar como de nivelar un poco la cancha. Hay todo un tema que tiene que ver con reconocer dónde están esas personas y de qué se enferman las personas de pueblos originarios y cuáles son sus factores protectores también. Puede que nos pillemos que, no sé, porque la gente de pueblos originarios, no sé, pues se enferma menos de algún tipo de problema de salud, etc. Entonces, el problema que tiene el Ministerio, y esto es a nivel nacional, es que hay poca información sobre quiénes son. Yo te decía, por ejemplo, que en la comuna de Castro, un 29% de la población se reconoció como parte de un pueblo indígena. Claro. ¿Podríamos ver esta cápsula como para introductoria? Vamos a ver la cápsula entonces. Para conocer la tarea del Ministerio de Salud sobre la captura y producción de datos e información estadística desagregada por pueblos indígenas, acompáñanos en las siguientes cápsulas. Te invitamos a conocer al profesor Alonso y la alumna Rayén. Buenas tardes, profesor. Hola, Rayén. Hoy nos acercaremos al tema de la producción de datos estadísticos, una función esencial de salud pública. Para cumplir con este objetivo, existe la pregunta por pertenencia a pueblos indígenas, que está integrada en el decreto 643 sobre estándares de información en salud. La pregunta es, ¿se considera perteneciente a algún pueblo indígena u originario? ¿A cuál? Esto nos permite conocer la situación de salud de toda la población, incluyendo los pueblos indígenas, además de producir evidencia para la toma de decisiones pertinentes. Profesor, ¿y dónde está la pregunta de pertenencia a pueblos indígenas? La pregunta está incorporada en todos los formularios electrónicos y de papel. Es una pregunta de carácter obligatoria y universal, lo que significa que debe ser aplicada a todas las personas en los establecimientos de salud. ¿En qué momento se debe hacer la pregunta por pertenencia a pueblos indígenas? En cualquier lugar donde la persona tome contacto con el sistema de salud, en hospitales, centros de salud familiar, postas, consultorios rurales y urbanos. La formulación de la pregunta por pertenencia a pueblos indígenas es un deber del Estado y del sector salud para garantizar el derecho a la identidad cultural a través de la autoidentificación. Es nuestro deber desde el sector salud que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados, reconocidos y promovidos. Esta es una cápsula que está constantemente siendo transmitida a través del canal, así que para todas las personas que desean saber más información también pueden revisar las redes sociales de la corporación, donde también está expuesta esta cápsula, que es bastante importante. Sí. Acá en la comuna, para la gente que no sabe cuáles son las preguntas que se les realiza a ellos al momento de preguntar si pertenecen a algún pueblo originario. Sí, primero como comentarte, bueno, ahí en la cápsula dicen por qué. En el fondo yo te decía que tenemos poca información sobre las personas de pueblos originarios y por eso está esta campaña de empezar a hacer ese registro. Cuando uno se inscribe en un establecimiento de salud, a uno le ingresan todos sus datos, su nombre, su edad, su residencia, teléfono, y entre todas esas preguntas que se le hacen, se les debería preguntar si se sienten o si pertenecen a un pueblo originario, indígena u originario. Y eso tiene que ver con lo que yo te decía antes, que en el fondo es cómo la persona se sienta.
Si yo me siento parte, bueno, entonces yo digo que sí. Si no me siento parte, yo digo que no. Es una pregunta que se le tiene que hacer a todas las personas, independiente de su fisonomía, de su vestimenta, de su nombre y apellido. O sea, si una persona viene y tiene 2 apellidos o un apellido de pueblo originario, yo no tengo por qué suponer que ella se va a sentir parte de un pueblo originario. Ella podría decirme, no, yo no soy parte, no me siento parte. Y por el contrario, si una persona viene y tiene 2 apellidos que no son indígenas, también le tengo que preguntar. Y si la persona es rubia y tiene ojos azules, igual le tengo que preguntar. Es una pregunta, como decía el video, es obligatoria, porque tiene que ver con lo que la persona siente. Entonces yo te había como, bueno, estamos haciendo esta campaña en todos los establecimientos, sobre todo ahora y probablemente muchas personas les preguntaron en el SOME o no sé, después cuando se estaba atendiendo con algún profesional, porque lo que necesitamos es poder identificar a las personas para después cruzar información y ver de qué se están enfermando esas personas, si es necesario eventualmente, no sé, implementar una campaña especial. Hay un dato que es como bien común, es que en general el tema, por ejemplo, de la tuberculosis se da más en personas de pueblos originarios que de no originarios. Entonces, eso quiere decir que hay que implementar campañas que vayan más dirigidas a esta población, pero para eso necesitamos saberlo y mirarlo en los datos. Yo te decía que en Castro un 29% de la población se identificó como parte de un pueblo originario, sin embargo nosotros en nuestros registros de salud tenemos solo registrados a casi un 5% que ha dicho que es parte del pueblo originario. Entonces ahí tenemos una brecha como de un 20-23% a la que no le hemos preguntado, que no lo sabemos. Entonces por eso estamos haciendo esta campaña. Y esto es como también contarle a las personas, porque si les preguntan se debe a esto, que estamos actualizando estos datos, que ese dato de pertenencia a pueblos originarios está en la base, en la ficha, como quien dicen, en los datos de cada persona, pero por muchos años no se les preguntó. Y ahora se está preguntando. Esto es un tema que se está abordando a nivel de todo el país. Entonces, es una pregunta muy simple. Yo les había pasado una lámina, yo no sé si se puede proyectar para que las personas la vean. Ahí está la lámina. Ahí está. Entonces, en el fondo, bueno, como decía el video, esto es un derecho. En el fondo nosotros como sector salud tenemos el deber de preguntarle a las personas por su pertenencia a pueblos originarios, porque eso implica en el fondo que podamos establecer después políticas de salud o acciones que vayan en beneficio de las personas de pueblos originarios, en esto de nivelar la cancha que yo te decía. Entonces la pregunta que se le hace a la persona es, ¿se considera parte de un pueblo indígena u originario? Si yo te lo pregunto a ti, cuando tú vas, no sé, vas al SOME a pedir una hora, te lo debieran preguntar. Y tú puedes decir que no, porque no te sientes parte de un pueblo originario, y en el caso de que tú digas que no, bueno, hay una celda como específica en el sistema Rayen, que es el que nosotros manejamos, donde van a poner ninguno. Entonces, pues, cuando aparezca tu ficha y alguien te busque, si tú eres FONASA y estás inscrita en un centro de salud de la comuna, va a aparecer tu nombre, tu RUT, y en alguna parte va a decir pueblo originario, ninguno. Sin embargo, si tú dices que sí, si podemos ver de nuevo, si tú dices que sí, que te sientes perteneciente a un pueblo originario, te van a preguntar a cuál. Y te van a dar todas esas opciones que son, ¿te acuerdas que yo te decía que había 11 pueblos originarios? Bueno, ahí falta el último, el CELNAM, que en algún minuto lo tienen que ingresar en salud, pero tienes todas esas opciones. Entonces, cuando te preguntan cuál, bueno, hay mucha gente que tiene muy clara su identidad indígena y va a decir, qué sé yo, mapuche, o mapuche huilliche, o huilliche, o aymara. Hay otras personas que no la tienen tan clara, entonces muchas veces nos ha pasado que preguntamos y te dicen indígena, pero no sé cuál. Bueno, ahí se anota como otro. Acá en Chiloé hay comunidades que se sienten mapuches, hay otras que se sienten mapuche huilliche, hay otras que dicen que son huilliches o huilliches de Chiloé, sin necesariamente considerarse mapuche. Entonces, eso igual queda registrado. Si yo te pregunto, ¿tú te sientes parte de un pueblo indígena o originario? Tú me dices sí, yo te pregunto cuál, y tú me dices huilliche. Bueno, yo no te puedo anotar como mapuche, porque tú te sientes huilliche. Entonces se anota otro y hay un espacio donde el personal de salud que está haciendo la pregunta va a anotar huilliche. A nosotros nos interesa eso. Acá en Chiloé la mayor cantidad de gente se identifica como mapuche huilliche o como huilliche. No es lo mismo que si yo fuera a preguntar esto al Alto Biobío, que la mayoría me va a decir pehuenche. Entonces nos interesa también tener como esa como diferenciación.
Y eso, bueno, va a quedar registrado ahí en Rayen y más adelante eso va a permitir incrementar nuestra información sobre personas de pueblos originarios, poder tener, claro, ya son más hombres, son más mujeres, qué edades tienen, por qué consultan en los centros de salud. Una serie de información que, como decían, va a permitir en el fondo tomar decisiones de salud orientadas puntualmente a ese sector de la población. Entonces, si bien la pregunta es obligatoria, se la debieran hacer, a veces de repente el funcionario está colapsado, no tiene tiempo, no la hace. Si una persona quiere que le hagan la consulta para que quede registrado en su información que pertenece o que no pertenece a un pueblo originario, se puede acercar a la ventanilla, al SOME, y puede decir, quiero que me hagan la consulta y que esa información se ingrese o se actualice en su información de usuario inscrito en los centros de salud de la comuna. Claro, al quedar esto registrado, entonces, la próxima vez que la persona vaya a atenderse a un centro de salud ya no se le volvería a hacer la pregunta nuevamente, ya quedaría registrado. Claro, es posible que, o sea, sobre todo si es que ya es parte de un pueblo originario, la información está ahí. Entonces aparece, como te digo, ya dice pueblo indígena, mapuche. Entonces ya el funcionario ve que ya se le hizo la consulta. Lo que puede ocurrir es que diga ninguno. En muchos casos hay mucha gente, como a veces esto se llenaba, no le preguntaban a la persona, entonces ya yo veía a esta persona y no tenía apellido indígena, entonces ya anotaba ninguno, pero no le pregunté. Entonces esa persona aparece como ninguno, pero muchas veces uno quiere confirmar, quizás dice ninguno porque no se le preguntó y el funcionario anotó nomás, o quizás dice ninguno porque la persona dijo que en realidad no se siente parte de ningún pueblo original. Entonces es posible que le vuelvan a hacer la pregunta como para confirmar. Y en el caso de que al funcionario se les olvide hacer la pregunta, por ejemplo, la misma persona puede solicitar que se le ingresen esos datos. Sí, esa es la idea. Si uno está en el centro de salud, incluso si uno va a pedir una hora, que se pasa por el SOME y no le preguntan, puede pedir que le hagan la consulta. Es un derecho de las personas que, como decía el video, que se les reconozca parte de un pueblo originario si es que lo son y que se registre esa información. Y en el caso de que no vaya a atenderse, pero quiera registrarse, ¿también puede acercarse a un centro? Sí, también puede acercarse a un centro. Lo ideal es hacerlo en el SOME o con la asistente social de su sector, porque ellas tienen como acceso a ingresar la información. Pero si no, lo puede hacer si se va a atender con un profesional, decirle, y entonces el profesional lo va a anotar en la ficha o en algún documento y lo va a pasar después al SOME para que eso se ingrese dentro de la información de las personas. ¿Y para esto hay algún tiempo establecido o es continuo? Esto debiera ser siempre. Es una pregunta básica, así como te preguntan cuál es su teléfono, cuál es su dirección, te lo debieran preguntar siempre. Pero claro, igual muchas veces los funcionarios dicen como que no alcanzamos a hacer tanta pregunta. Entonces, en el mes de mayo y ahora junio y junio decidimos hacer una especie como de campaña más como al hueso y tratar de preguntar lo más que se pueda a las personas, y no solo para actualizar este dato de pertenencia a pueblo originario, sino que también algunos otros. A veces hay información que pide el sistema que no la tenemos. No sé, a veces no está el teléfono, o no está la dirección, o no está la escolaridad. La escolaridad igual es un dato importante de manejar, que no siempre se pregunta. Entonces también se está como actualizando en el fondo esa información básica de las personas, y la idea es que, y probablemente ocurra, que se les van a preguntar ahora. Ojalá que en septiembre, octubre también lo pregunten, digamos. Pero estamos tratando de que ahora sea como más intensivo, porque como yo te decía, claro, nuestra línea es que tenemos solo un 4,8% de la población que nos lo ha dicho, versus un 29% que en el censo dijo que era parte de un pueblo originario. Entonces, en agosto queremos ver cómo estuvo eso, si ha aumentado, y también ver cuáles son las características de esa población. Decirles eso, que se acerquen a actualizar esa información. A veces no es, a veces se cambió de casa, cambió el teléfono. Háganlo también. Muchas veces nos pasa que de repente hay que ubicar a una persona por algún tema vinculado a salud o porque se va a ir al sector y no tenemos el teléfono, o que la persona se atendió y después le queremos avisar algo o entregar algo y el teléfono que está no funciona. Bueno, siempre es importante que esos datos estén actualizados, y es mucho más fácil si una persona va y dice, por favor, actualícenme, registren que pertenezco a un pueblo originario o registren que no pertenezco a un pueblo originario, y cuál, en el caso de que sea de persona que se siente parte de un pueblo originario. Y esos datos básicos también es importante. Vamos a poner en algún momento algunos afiches y qué sé yo,
También hay algunos profesionales que están preguntando en Vox. También en el caso de las personas que participan en salud, que van a talleres, de repente que van a capacitaciones, en las listas de asistencia también está apareciendo ahora que se anoten como parte de pueblo originario. Nos interesa saber, por ejemplo, cuántas personas de pueblos originarios están participando de las actividades, cuántas personas que son de, no sé, cuántos niños y niñas que participan, que son de los programas de Mejor Niñez. También hay una serie de información que se está registrando porque no toda la población es igual, no toda la población tiene las mismas necesidades. Entonces, para poder nosotros también ir definiendo estas acciones y mejorando un poco la calidad de la atención y el acceso a la salud, estamos como recogiendo esa información. Bueno, esa es parte entonces de lo que fue el pasado programa Tu Salud Primero. Recordemos que es un programa que se emite cada miércoles a las 16 horas, donde se hablan temas relevantes de salud, de la salud municipal, de los servicios que se entregan, de distintas necesidades que existen dentro de la comunidad, todo relacionado con la salud. Y este era uno de los temas, un trabajo que se está realizando al día de hoy, se está actualizando entonces estos datos, sobre todo con antecedentes, si las personas, si las familias se sienten identificados, pertenecen a algún pueblo originario, que lo explicaba ahí muy bien entonces la antropóloga Alejandra Leighton.